Cordial saludo compañeros y tutores, mi nombre es Francis Duarte, estudiante de Microbiología de Suelos del grupo 70. A continuación va a hacer la exposición de las 19 preguntas de la tarea 1, comenzando por el libro 1, que es el de Madigan. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes y del tamaño de sus poblaciones. La velocidad de estas están controladas por nutrientes y condiciones del crecimiento en el mismo ecosistema. Los recursos y las condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza son el agua, la temperatura, el pH, los nutrientes, la humedad, el oxígeno. Como vemos en esta imagen de nuestro ecosistema, las captadoras de energía son las plantas. También son fijadoras de nitrógeno, formadores de humo, solubilizadores de fósforo. Estas así son las actividades del sistema defensivo, de manera que se convierten en mineralizadores, formadores de micorrizas y promotores de crecimiento. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es la agrupación de células de diferentes especies que residen en un mismo lugar, formando poblaciones de especies que viven en asociación con poblaciones de las mismas u otras especies. Estas contienen diversidad de microorganismos y estas se expresan de dos maneras claves en la comunidad, que es la riqueza y la abundancia. Estas dos maneras dependen de las condiciones que prevalecen y de la cantidad y clases de nutrientes que haya en su hábitat. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Estas dos maneras se diferencian ya que la riqueza identifica las células para sí mismo determinar el número de especies. Como lo mismo lo dice, la riqueza es el número y en este caso la abundancia es la proporción o la relación que hay entre las especies de esta comunidad. La función de estas dos en el hábitat microbiano se basa en entender que la riqueza y la abundancia para mí es como me da la densidad de población de esta comunidad. Como lo podemos ver en este ejemplo, acá vemos riqueza, pero no hay proporción, y acá sí hay riqueza y abundancia, las dos están. Estas dos prevalecen en cuanto a los nutrientes o recursos y condiciones habituales para el crecimiento microbiano y así alcanzar la densidad de las células. Los hábitats de estas dependen de los encuentros que existan, ya que las condiciones ambientales excluyen o incluyen la mayoría de las especies, afectando así la riqueza y la abundancia dependiendo de su ambiente. Mediante un mapa de ideas, sintetice cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, la energía entra al ecosistema de forma de luz solar, así como vemos acá. Y hay dos grupos importantes que son los autótrofos, son las plantas, los quimiautótrofos y los fotoautótrofos, que estos usan la luz para sintetizar el ATP, la adenosíntesis fosfato. Y está el otro grupo que son los heterótrofos, los quimioheterótrofos y los fotoheterótrofos. Estos lo hacen a través de la fuente de carbono orgánica. Los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental ya que ayudan a mantener la fertilidad, la salud y la calidad del suelo, regulando el ecosistema e interviniendo en la transformación de la materia orgánica e inorgánica. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. El microambiente describe las condiciones en una ubicación específica en el que algún microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo, reproduciendo así las condiciones que requiere para su supervivencia, como lo vemos acá. Dando el ejemplo del microambiente de oxígeno en tierra, yo puse el ejemplo de un terrario parecido a este, donde especialmente se hace con tierra negra u orgánica. Se puede reproducir distintos tipos de hábitats y la idea es adaptar a las condiciones de los seres vivos que se pongan dentro, que pueden ser lombrices, hormigas, caracoles, etc. Y además poner dentro de productores como son los helechos, las algas, los musgos, para crear así el ecosistema y así saber las relaciones que existen entre ellas. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar?
Esta competencia se da por los recursos y factores como captación de nutrientes, tasas metabólicas inherentes y la velocidad del crecimiento. Estas favorecen cooperar, ya que es importante porque de esa cooperación viene la formación del ciclo anóxico del carbono, la cooperación metabólica complementaria y la oxidación de amoníaco a nitrato, ya que las células no podrían solas. Estos son algunos de las cosas del por qué deben cooperar las células. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, yo este dibujo lo hice empezando por la roca madre. Establecí el suelo con materia orgánica, con organismos como son lombrices, chisas, caracoles, microorganismos que son los punticos pequeños que son, pues no se podrían ver a nivel de ojos sino tocan microscópicamente, pero están presentes todo el tiempo en el suelo. La raíz, el sistema radicular que es muy importante, la materia orgánica que prevalece para crear el ecosistema, pues tanto de vegetación como garantizar la vida de los microorganismos. Defina qué es rizósfera y argumente su importancia, efecto rizosférico. La rizósfera es la zona que rodea las raíces de las plantas. Esta recibe las secreciones vegetales y tiene mayor actividad entre raíces y plantas y así a la vez con los microorganismos del suelo. El efecto rizosférico es la actividad microbiana mostrada por la raíz, que aunque no se hace regularmente, se presenta dando un intercambio, descargando la interacción entre microbios y plantas, obteniendo resultados benéficos. En pocas palabras, se debe a las condiciones edáficas creadas por las raíces, favoreciendo la disponibilidad de alimentos para las bacterias. En este caso vemos la imagen donde hay dos clases, la juvenil, que son los exudados y carbohidratos permiten desarrollo entre estrías de la epidermis, y el maduro, que es el desarrollo de pseudomonas por lisis de material que libera azúcares. Este efecto reduce la relación RS, que R sobre S es la densidad de microorganismos de la rizósfera sobre el suelo fuera de la rizósfera. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región más activa que considero es la que se encuentra en la capa superficial en el interior y alrededor de la rizósfera, ya que estas son zonas ricas en materias orgánicas, como vemos en la imagen. Esto es debido a que están colonizadas intensamente por las bacterias del suelo que viven gracias a los residuos vegetales. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costras biológicas del suelo y son una comunidad formada por la agrupación de partículas del suelo, como son las cianobacterias, los líquenes, los musgos, hongos y musgos. La importancia de esta es fundamental, ya que se encarga de estabilizar los suelos en ecosistemas desérticos, esto a causa de la baja velocidad de la formación del mismo. Esta CBS determina la infiltración de agua y su disponibilidad. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Existen varios factores que incluyen la actividad microbiana del suelo, como factores naturales, que son los cambios climáticos, condiciones geográficas, profundidad, propiedades físicas, químicas y biológicas. Y el otro factor es el antropogénico, que es la contaminación y el manejo agrícola. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo? Considero que es posible por el movimiento que sufren las placas tectónicas en el subsuelo, y de esta manera las poblaciones originales tengan su fase de iniciación separándose y se desarrollen, evolucionando en los mecanismos de elementos productivos, como vemos acá. Su fase inicial de especiación evolucionan los mecanismos de aislamiento reproductivo y se generan nuevas especies. Pregunta sobre el segundo texto. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad? La diversidad y abundancia juegan gran importancia, ya que se encargan de mantener la estabilidad del ecosistema, manteniendo las funciones esenciales de la salud del suelo y por este medio la renovación de carbono y nutrientes. Aún así, se presenta una degradación. Un ecosistema que tenga una capacidad microbiana y biomasa alta es capaz de sostener los procesos ecológicos por medio de la amortiguación microbiológica.
Nombre de 5 grupos microbianos y su función. Bueno, el primer grupo, el simbiótico, vida libre y endofítico. Este apoya la productividad de las plantas suministrando diferentes nutrientes y limitándolos, en este caso el nitrógeno. El segundo, Norte-Facing cianobacterias. Estos son los endófitos que mejoran el crecimiento y la competitividad, capacidad de sus plantas hospedantes, y esta ayuda a la restauración de las tierras degradadas. AM estomicorrícico y EM ericoide. Esta ayuda a la mayor absorción de fósforo de las especies de plantas hospedantes cuando la productividad de las plantas es fuerte, limitando la disponibilidad de fósforo. Cuarta, bacterias solubilizantes de fósforo. Esta puede constituir el 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. 5. Nitrificante y desnitrificante. Estas reducen directamente la productividad de la planta porque sobre el 50% del nitrógeno del suelo disponible se pierde el ecosistema por nitrificación y denitrificación por procesos catiónicos. Nombre de 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana. Los factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo son el macroclima, que invierno, verano, la topografía y la calidad del suelo, que es muy importante, el pH, el carbono, la humedad. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La variabilidad de biomasa microbiana es gobernada por los siguientes factores. La variabilidad climática, que son los graves cambios climáticos, mucho sol, mucho frío, las heladas, sequías extremas. Los tipos de usos de la tierra, que son dependiendo del uso que uno le dé, agrícola, pecuario, industrial. Y la composición de la vegetación dominante. En el caso de que si es un cultivo agrícola, cuál es la plantación dominante que siempre se ha manejado. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta. Bueno, el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es el SMB, que es la biomasa microbiana del suelo. Este tiene un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. El ecosistema, con el ejemplo del ecosistema tropical seco, se refleja la extracción de nutrientes en las hojas secas y su inmovilización. Este es un factor clave en la adquisición de nutrientes esenciales para la supervivencia de la comunidad vegetal. Así como vemos acá en la imagen, la biomasa microbiana es muy importante ya que tiene arcilla, materia orgánica. También prevalece la capacidad de intercambio catiónico, el pH del suelo, la humedad del suelo, etc. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer una estimable productividad de un ecosistema restaurado. El tamaño puede proporcionar una de las estimaciones más favorables de la productividad de cualquier tierra degrada, restaurada, y a la vez dar una proporción más baja de SMB a los nutrientes orgánicos totales del suelo. Parece indicar una rehabilitación de las tierras degradadas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Las prácticas de restauración en cuanto a la SMB es un impulsador de gran importancia para la conservación de los ecosistemas. Se considera un indicador biológico clave porque ayuda a recuperar la mayor parte de los diversos tipos de recursos vegetales y sus condiciones favorables de los suelos. Compañeros, esta es mi referencia bibliográfica que usé para la información de estas respuestas. Comparto con ustedes el Turnitin de esta presentación. Muchas gracias.